No fue la guillotina lo que destruyó a María Antonieta. Eso ocurrió después. Antes del filo, vino el aislamiento, la humillación pública, el despojo de su nombre, de su maternidad, de su identidad. La reina más odiada de Europa fue convertida, paso a paso, en un símbolo que debía ser quebrado delante del pueblo. La historia recuerda el golpe final, pero casi nadie habla de lo que le hicieron antes. Y lo que ocurrió en esos meses fue más lento, más cruel, y para muchos historiadores, peor que la muerte. El 6 de octubre de 1789, María Antonieta no despertó como reina, despertó como objetivo. Aún vestida con ropas de la corte, rodeada de espejos dorados y tapices reales, escuchó el sonido que cambiaría su destino para siempre. Gritos, pasos desordenados, armas improvisadas, y un pueblo que ya no pedía justicia, sino expiación. La multitud había llegado a Versalles, no para negociar, no para advertir. Habían venido a arrancarla de su mundo. Cuando los revolucionarios irrumpieron en el palacio, no solo atravesaron puertas, atravesaron siglos de autoridad. María Antonieta fue obligada a huir por pasillos que conocía desde niña, mientras los guardias reales caían uno a uno. Algunos murieron defendiéndola, otros fueron ejecutados solo por haber estado cerca de ella. Ese día ocurrió algo irreversible. La reina fue exhibida. Desde un balcón, obligada a mostrarse ante la multitud, ya no era una soberana, era un símbolo de todo lo que Francia odiaba. Hambre, desigualdad, arrogancia, silencio. No importaba si era justo. Importaba que alguien debía pagar. El traslado a París no fue un traslado, fue una procesión de degradación. Durante horas la familia real fue escoltada por una multitud armada, con cabezas de guardias clavadas en picas, cantando, insultando, celebrando. María Antonieta no gritó, no suplicó, no lloró en público, pero en ese trayecto ocurrió algo decisivo. Dejaron de llamarla reina. Para el pueblo ya no tenía nombre. Solo era la extranjera, la austríaca, la culpable. El Palacio de las Tullerías no fue un refugio, fue la antesala del encierro, vigilada día y noche, observada incluso al dormir, con sirvientes convertidos en informantes. Cada gesto era anotado, cada palabra distorsionada, cada silencio interpretado como culpa. La reina no podía decidir qué vestir, ni cuándo ver a sus hijos, ni con quién hablar. El castigo no era físico, todavía, era psicológico, lento, calculado. Mientras ella era encerrada, afuera se construía su imagen pública. Panfletos la acusaban de incesto, de traición, de conspirar contra Francia. Nada necesitaba pruebas. La verdad ya no importaba. El objetivo era claro: destruirla primero como mujer, luego como madre y finalmente como ser humano. María Antonieta aún respiraba, pero su mundo ya había sido aniquilado. Lo que vino después no fue un juicio justo, fue una demolición planificada. Porque cuando una revolución decide que alguien debe morir, primero se asegura de que nadie vuelva a verla como persona. Y lo peor, apenas estaba comenzando. Cuando María Antonieta cruzó las puertas de la Torre del Temple, dejó de ser prisionera política y se convirtió en rehén del odio colectivo. La fortaleza no estaba diseñada para reinas, estaba diseñada para quebrar muros fríos, habitaciones desnudas, puertas que se cerraban con un sonido seco, definitivo. No había lujo. No había intimidad, no había misericordia. Desde el primer día, María Antonieta fue sometida a una vigilancia constante. Guardias dentro de la habitación, guardias fuera de la habitación, guardias escuchando cada palabra, incluso los susurros. No podía llorar sin ser observada, no podía dormir sin ser observada, no podía hablar con sus hijos sin testigos armados. El objetivo no era evitar una fuga, era despojarla de todo rastro de dignidad. La reina ya no controlaba su cuerpo, ni su tiempo, ni su silencio. La comida llegaba tarde, o no llegaba, a veces fría, a veces incompleta, a veces deliberadamente insuficiente. No era negligencia, era un mensaje. Ya no mereces lo que antes dabas por hecho. La mujer que había crecido entre banquetes reales ahora contaba los bocados. No por necesidad física solamente, sino para recordarle su caída. Pero el verdadero castigo no fue el encierro, fue la separación. Primero, la alejaron de su esposo. Luego, limitaron el contacto con su hija. Finalmente, le arrebataron a su hijo. El pequeño Luis Carlos, heredero al trono, fue separado de su madre y encerrado en otra celda. María Antonieta suplicó, no como reina, como madre. No hubo respuesta. Sabían exactamente lo que hacían. Romper a una mujer no requería violencia física.
bastaba con arrancarle a su hijo. Después de la separación, algo cambió en ella. Hablaba menos, se movía menos, dormía poco, no porque no tuviera palabras, sino porque había aprendido que cada palabra podía volverse contra ella. El silencio se convirtió en defensa, pero también en prisión. Cada día era igual al anterior, sin fechas, sin noticias, sin futuro visible. Mientras ella se marchitaba dentro de la torre, afuera avanzaba algo peor, la construcción de su culpabilidad. No había juicio todavía, pero ya había sentencia social. Los periódicos la llamaban monstruo. Los panfletos la retrataban como una aberración moral. El pueblo ya no pedía su castigo, pedía su destrucción pública. Antes de llevarla a la guillotina, debían asegurarse de que nadie la viera como mujer. La Torre del Temple no fue solo una prisión, fue un laboratorio de crueldad psicológica. Allí aprendieron que el cuerpo puede resistir, pero la mente, aislada y culpada, se quiebra lentamente. Y aún faltaba el golpe más vil, aquel que ni siquiera necesitaba pruebas, solo imaginación y odio. El juicio de María Antonieta nunca fue un juicio, fue una ejecución pública, disfrazada de legalidad. Cuando la sacaron de la Torre del Temple para llevarla ante el Tribunal Revolucionario, ya no importaban los hechos, importaba el espectáculo. La sala estaba llena, no de jueces imparciales, sino de hombres que ya habían decidido odiarla. María Antonieta no entró como acusada, entró como símbolo a destruir. Para la revolución, ella representaba el antiguo régimen, el lujo que el pueblo nunca tuvo, la humillación acumulada durante décadas. No necesitaban probar que fuera culpable. Necesitaban convencer a Francia de que merecía morir. Le imputaron traición, conspiración con potencias extranjeras, despilio del tesoro público. Pero nada de eso era suficiente. El pueblo había visto sangre. Ahora exigía algo peor. Entonces llegó la acusación más vil, la más devastadora, la que no buscaba justicia, sino aniquilación moral, incesto. La acusaron de haber abusado de su propio hijo. No presentaron pruebas reales, no testigos confiables, no documentos, solo palabras, dichas con intención quirúrgica. El pequeño Luis Carlos, enfermo, aislado y manipulado, fue forzado a repetir lo que los revolucionarios necesitaban oír. No entendía lo que decía. No comprendía el peso de esas palabras, pero ellas bastaron. Usaron a un niño roto para romper definitivamente a su madre. En la sala, el murmullo se transformó en horror, no hacia el tribunal, hacia ella. El objetivo se había cumplido. Cuando llegó su turno de hablar, María Antonieta se puso de pie. No gritó, no suplicó, no se defendió con rabia, solo dijo: apelo a todas las madres que están aquí. Silencio absoluto. Por un instante, incluso sus enemigos entendieron lo que acababa de ocurrir. No era una reina hablando, era una madre enfrentada a la acusación más innombrable posible. Muchos bajaron la mirada, otros endurecieron el gesto. La revolución no podía retroceder. La acusación de incesto no buscaba verdad, buscaba borrar cualquier rastro de humanidad, porque una mujer puede ser odiada, pero una madre acusada de eso ya no merece compasión. Así se fabrica un monstruo. Así se legitima una muerte. Antes de cortar la cabeza, debían destruir el alma. Después del juicio, María Antonieta ya estaba condenada, no por la ley, sino por la narrativa. Pero aún quedaba algo peor. No el juicio, no la sentencia, la espera, las últimas horas. El tiempo exacto en que el miedo deja de ser abstracto y se vuelve irreversible. Después del juicio, ya no era una reina, tampoco una acusada. María Antonieta era un cuerpo en espera. La devolvieron a su celda, pero ya no a la Torre del Temple. Ahora estaba en la Conciergerie, el último lugar antes de la guillotina. En París la llamaban la antesala de la muerte. La habitación era estrecha, húmeda, oscura incluso de día. Dormía en una cama dura, vigilada constantemente. No tenía intimidad, no tenía silencio, no tenía control ni siquiera sobre su propio cuerpo. 2 guardias la observaban día y noche. Cada movimiento era registrado, cada gesto interpretado como sospecha. No la vigilaban por miedo a que escapara. La vigilaban para recordarle que ya no le pertenecía nada, ya no quedaba nadie. Su esposo estaba muerto, sus amigos habían huido o sido ejecutados. Su madre estaba lejos y también muerta desde hacía años. Incluso sus antiguos enemigos guardaban silencio. La revolución no necesitaba testigos, solo necesitaba tiempo. María Antonieta estaba enferma, debilitada, envejecida prematuramente. Tenía apenas 37 años, pero su cabello ya estaba blanco. No por la edad, por el terror acumulado.
Le negaron cuidados adecuados. Le negaron descanso. Le negaron cualquier gesto de dignidad. La humillación ya no era pública, era íntima, constante. El castigo no era la muerte, era esperarla. La noche anterior a la ejecución no durmió. Escribió una carta, no a Francia, no a la historia, a su cuñada. Una carta sin odio, sin reproches, sin política. Solo palabras de una mujer que sabía que no vería el amanecer. Pidió perdón, pidió que cuidaran a sus hijos, pidió que no se vengaran. No escribió como reina, escribió como alguien que ya había sido despojada de todo. Al amanecer, entraron por ella, le cortaron el cabello, le ataron las manos, la vistieron de blanco, no como símbolo de pureza, sino como contraste con la sangre que vendría. No hubo ceremonia, no hubo respeto, solo órdenes. La subieron a una carreta abierta, lenta, cruelmente lenta. Atravesó París a plena luz del día. El mismo pueblo que una vez la observó con curiosidad, ahora la miraba con odio, burla o silencio incómodo. Algunos gritaban, otros escupían, muchos simplemente observaban. Ya no era una persona, era un mensaje. María Antonieta no murió primero en la guillotina, murió cuando la convirtieron en símbolo, cuando su cuerpo dejó de importarle incluso a sus verdugos. Pero el verdadero horror no fue el filo, fue todo lo que ocurrió antes. La guillotina duraba segundos, el castigo de María Antonieta duró años. Eso es lo que la historia suele olvidar. La revolución no se conformó con matarla, quiso destruir lo que representaba, quiso vaciarla de identidad, de humanidad y de memoria antes de permitirle morir. Cuando María Antonieta subió a la carreta, ya no quedaba nada que quitarle. Le habían quitado su título, su familia, su reputación, su cuerpo, su voz. La acusaron de incesto no para condenarla legalmente, sino para quebrarla moralmente ante el mundo. Porque matar a una reina podía convertirla en mártir, pero humillarla primero la transformaba en advertencia. Lo que le hicieron no fue solo venganza, fue pedagogía del terror. Cada paso, el juicio público, las acusaciones monstruosas, la celda vigilada, la exposición final, estaba diseñado para decirle a Francia algo muy claro: nadie está por encima del Estado. Nadie conserva dignidad cuando el poder decide arrebatársela, ni siquiera una reina. María Antonieta no fue ejecutada como persona, fue reducida a símbolo y luego destruida. Después de su muerte no hubo alivio, no hubo cierre inmediato. Durante décadas, su nombre siguió siendo sinónimo de odio. Las caricaturas sobrevivieron más que los hechos. La leyenda fue más fuerte que la verdad. Solo con el tiempo, la historia empezó a hacer la pregunta incómoda: ¿era culpable de errores políticos? Tal vez. ¿Merecía lo que le hicieron? Ningún sistema que necesita humillar para gobernar puede llamarse justo. La muerte termina el sufrimiento. La humillación lo prolonga. A María Antonieta no la mataron primero. La desarmaron pieza por pieza. Le enseñaron al mundo cómo destruir a alguien sin tocar aún el filo. Y ese es el verdadero horror de esta historia. No la guillotina, no la sangre, no el final, sino todo lo que ocurrió antes, cuando una mujer fue utilizada como campo de batalla político para demostrar que el poder absoluto no necesita razón, solo espectáculo. María Antonieta murió en 1793. Pero lo que le hicieron antes nos recuerda algo que sigue vigente. Cuando un sistema necesita deshumanizar para sostenerse, la muerte deja de ser el peor castigo y la historia empieza a repetirse.